Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos, bienvenidos a nuestro espacio en Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy aquí para compartir una nueva entrevista de fin de semana. Hoy vamos a estar hablando de las preguntas sabias que necesitamos para nuestra evolución personal. Esta entrevista la vamos a compartir junto a Moisés Rodríguez, al que vamos a recibir ya mismo en nuestra pantalla. Hola Moisés, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Hola Laura, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí. Es un gran espectáculo estar aquí, es un gran espectáculo interno estar aquí. Me da mucho gusto conocerte también. Pues como habías comentado, gracias por presentarme. Mi nombre es Moisés Rodríguez. Yo soy terapeuta, soy conferencista y sobre todo soy viajero interior. Me encanta ir hacia adentro de mí, ver qué encuentro, ver qué soy. No siempre me gusta, pero siempre busco reconciliarme con eso. A mí me encanta este tema del que vamos a platicar hoy sobre las preguntas más sabias, esa clase de preguntas con las que podemos identificarnos y extraerle la mayor cantidad de información para propósitos muy específicos, para mejorar nuestra calidad de vida, por ejemplo. Muy bien, Moisés, pues encantados de que vengas a compartirnos este tema y bueno, vamos a hacer este recorrido de introspección sobre las preguntas sabias que vamos a necesitar para evolucionar personal, espiritual, físicamente y de todas las formas. Cuando tú quieras, podemos iniciar. Bien, gracias. Mira, primero vamos a hacer una pequeña puntualización. No estamos hablando de preguntas que le vamos a hacer a otras personas. Por supuesto que hacerle preguntas a otras personas que consideramos más educadas que nosotros, que han vivido más, que tienen una visión expansiva de nuestro mundo, que podemos considerar que la tienen, tiene su momento. Siempre habrá un momento en el que podamos nosotros expresarnos a través de los otros, que los otros nos sirvan como espejos. Pero no es este el caso. En este caso, vamos a buscar hacer las preguntas más sabias posibles hacia nosotros mismos, a una parte de nosotros, a nuestro ser superior, si le queremos decir así, a nuestra parte más sabia, a nuestro abuelito, a nuestro antepasado. Podemos hacerlo en cualquiera de esas dimensiones, pero que sea hacia nosotros, completamente hacia nosotros, porque también es un síntoma de autonomía. Fíjate qué bonito, ¿no? O sea, el proceso de crearnos las preguntas más sabias tiene que ver, para empezar, con una autonomía como personas, una autonomía como seres, como en cualquier dimensión en que tú lo quieras colocar. Es básico entender que uno de los grandes retos que tenemos como personas es esa autonomía, el podernos contestar nosotros mismos. Es como si tuvieras un automóvil y dices, bueno, pues lo sé manejar, ¿qué tanto lo sé reparar? ¿Qué tanto lo sé diagnosticar? Y entonces ese proceso de autonomía es extremadamente importante y por eso las preguntas más importantes se van hacia nosotros. Entonces esa es la primera aclaración. No son preguntas, en este caso no son preguntas hacia los demás, sino hacia nosotros. Y vamos a empezar por ver cómo lo es que lo estamos haciendo mal. Pues normalmente cuando nos hacemos las preguntas hacia nosotros, lo que hacemos es buscar seguridad. ¿Cómo sabemos que estamos buscando una pregunta con seguridad? Pues porque buscamos respuestas que se puedan contestar con un sí o con un no. Y ese, digamos que es como si estuviéramos en las primeras etapas de nuestra educación preescolar, porque lo que queremos es seguridad. Y decimos, ¿estoy en el trabajo correcto? Sí, no. ¿Estoy con la pareja correcta? Sí, no. ¿Estoy en el lugar? No. Cuando nosotros hacemos esta clase de preguntas de sí, no, pues eso, repito, buscamos seguridad. Y no tiene nada de malo buscar seguridad, nada. El problema es que buscar seguridad solamente, pues no nos ayuda a crecer. Entonces, si yo digo, estoy con la pareja ideal y me contesta y quiero una respuesta que diga sí o no, pues está bien, pero no nos lleva a la parte medular de lo que necesitamos comprender. ¿Cuál sería entonces la alternativa
a hacer esta clase de preguntas que se contestan con sí, ¿no? Bueno, pues la clase de preguntas diferentes tienen que ver con la incertidumbre. Y esto también es parte de la autonomía. Incertidumbre es igual a saber manejar nuestra autonomía. Repitiendo el ejemplo del coche, ya sé manejar el coche y estoy aprendiendo poco a poco a las cuestiones básicas de la mecánica. Y eso incluye también tener plena conciencia de la incertidumbre que implica estar manejando ese automóvil. Ah, mira, qué bonito. Eso se llama madurez también. Sé manejar la incertidumbre que conlleva hacerme responsable de manejar un automóvil. Entonces, cuando tengo esa clase de preguntas que no llevan a la seguridad, estoy trabajando con mi autonomía. Vamos directo al grano. En lugar de que yo me diga, estoy con la pareja correcta, me puedo hacer yo la pregunta y cambiarla. ¿Cuáles son los antecedentes de mi familia, los paradigmas de mi familia que estoy aplicando aquí? ¿Cuáles son los antecedentes, los paradigmas de la persona que está frente a mí y que están actuando? ¿Cuáles son los miedos que nuestros respectivos clanes están aplicándose en este momento? ¿Cuáles son las lealtades que se están en este momento haciéndose patentes hacia arriba en toda mi ascendencia y en la de la persona que está enfrente de mí? ¡Ah, qué diferencia! En lugar de preguntarnos nada más con un sí o con un no, puedo expandirme y puedo entender realmente cuáles son todas, digamos que las fuerzas que se están aplicando al momento de que yo estoy con esta persona. ¿Qué pasa si no hago esto? Pues que entonces yo puedo contestarme rápidamente y decir, estoy con la persona correcta y decir, no. Bueno, pues me voy con otra persona. Pues, ¿qué crees? Que con la otra persona, de todas maneras, vas a seguir aplicando los paradigmas que tenías con la primera. Con la otra persona, de todas maneras, vas a seguir aplicando las mismas lealtades, los mismos paradigmas, los mismos miedos que aplicabas, que tenías con la persona anterior. Y esto yo le llamo pues la versión 2.1 de nuestra pareja anterior. Siempre que hagamos eso, siempre que tengamos preguntas reduccionistas de sí o no, vamos a terminar repitiéndolo. Otro ejemplo, ya hablamos de la pareja. ¿Qué tal si hablamos del trabajo? Pues lo mismo. ¿Este trabajo es el adecuado? ¿Estoy en el trabajo adecuado? Pues yo me puedo contestar sí, no. Pues, ¿qué pasa? Si yo me contesto que no y me voy a otro trabajo, pues voy a tener básicamente las mismas circunstancias que tenía en el primero, solamente con otros rostros, con otras caras. Pero ¿qué pasaría si yo me preguntara, a ver, ¿en qué medida mi jefe se parece a alguna persona de mi familia en donde no he sanado lo suficiente? Ah, qué diferencia. ¿En qué medida se parece esta compañera de trabajo a mi hermana que siempre quiere llamar la atención de mis padres? ¿En qué medida se parece esta situación con mis compañeros, con los miedos que he estado trayendo como clan en mi familia? Ah, y entonces ya tengo ahí, como les comentaba, ese empoderamiento, esa incertidumbre, pero también esa libertad y esa capacidad de mejorar muy puntual mi vida. Última que les podría decir, ¿estoy haciendo esta actividad profesional de manera adecuada? Y otra vez me puedo contestar que sí, que no. Pero ¿qué pasaría si en lugar de preguntarme eso, me pudiera yo preguntar, a ver, ¿en qué medida estoy aburrido? ¿Es malo estar aburrido? ¿En qué medida me está ganando el sinsentido? ¿Es malo el sinsentido? ¿En qué medida estoy haciendo esto para huir y no sentir ni aburrimiento ni sinsentido? ¿En qué medida lo estoy haciendo?
Y una vez que nosotros nos podemos comenzar a hacer estas preguntas, pues entonces tenemos acceso a tal vez a seguir haciendo lo mismo, tal vez continuar con la misma pareja, con el mismo trabajo, con la misma actividad cotidiana, pero al mismo tiempo trabajar de manera muy profunda con aquellos paradigmas que necesitamos cambiar, con aquellas lealtades que necesitamos cambiar para mejorarlo. Y este es un proceso muy complicado. Este es un proceso que requiere una gran autonomía emocional, que requiere una cierta madurez, si lo quieren ver así, una cierta madurez espiritual, que requiere de alguna manera bajarle, como decimos en México, bajarle 2 rayitas a ese impulso de sentir que alguien podría salvarnos, porque decir, dame una respuesta de sí, no, en muchos sentidos también es sálvame. Cuando nosotros decimos, quiero una pregunta que se conteste con sí, ¿no? De alguna manera hay si lo ves así, con mucha sutileza, hay una cierta victimización. Porque entonces sería muy fácil que alguien, incluyéndonos nosotros mismos, pero sería muy fácil que alguien nos diera esa respuesta de sí, ¿no? Y vámonos, ya nos seguimos de ahí para adelante. Este proceso de estarnos dando las preguntas adecuadas también está incluido en la observación cotidiana. Por ejemplo, estaba yo en un café, estaba tomando un café y de repente dos automóviles llegaron a la misma intersección y ninguno de los dos había hecho realmente nada especialmente malo, pero comenzaron a discutir. Estoy 1 minuto o 2, que parecían 8 o 9, y cada quien se fue. Y la pregunta es, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué me pasó a mí? ¿Por qué no pasó media hora antes? ¿Por qué no pasó media hora después? ¿Por qué lo estoy viendo? Y no es lo mismo decir, ¿y a mí qué? Que decir, ¿y a mí qué? No es lo mismo. Porque hay un a mí qué de, yo no tengo nada que ver con esto. Cosas que pasan en el mundo y ya. A decir, ¿y por qué estoy viendo esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cuál es el reflejo? ¿Estoy enojado? ¿Me quedé molesto con algo? ¿Hay algo que no le he dicho a alguien? ¿Hay algo con lo que no estoy satisfecho? Y después de un tiempo te empiezas a dar cuenta que la casualidad, el azar, está presente en tu vida mucho menos de lo que crees. También incluyendo los ejemplos de los automóviles, porque pues puedes ver que a veces, pues tú aparentemente estás bien en tu automóvil, pero empiezas a ver cómo alrededor todas las personas están como muy estresadas, como muy enojadas, como poco tolerantes. Y ahí otra vez puedes aplicar lo que coloquialmente digo, y el a mí qué. ¿Por qué estoy viendo esto? Y esta es otra forma de hacer preguntas sabias. Y no quedarnos nada más con la pregunta y la respuesta superficial. Pues, ¿qué tendrá ese señor? No, pues ha de estar muy enojado. Ha de estar mal. Quedarnos con eso. Fíjate cómo una pregunta tan sencilla nos puede dar mucha información sobre nosotros. Ya hay quien me dice, oye, Moisés, pues entonces, ¿todo el tiempo hay reflejo? ¿Todo el tiempo somos nosotros expresándonos? No, no todo el tiempo. Pero la proporción sí es mucho mayor de lo que crees. Hay una proporción mucho mayor de reflejo de lo que pasa fuera de lo que crees. Y la única forma de saber cuál es proporción, cuál proporción es cuánto es que lo que estás viendo es un reflejo de lo que estás sintiendo internamente y cuánto es los
demás siendo lo que son, es experimentándolo, es viviéndolo. Y tú ya cada quien sacarás tu proporción. Pero fíjense qué bonito es. O sea, constantemente podemos tener en todo el tiempo oportunidades de saber cómo nos sentimos y qué queremos. Cada, cada acto emocional que tú tienes en tu trabajo, cada acto emocional que tú tienes con tu pareja, cada acto emocional que tú tienes en la vida cotidiana te permite decir eso. Te permite decir, ¿y a mí qué? Te permite decir, ¿y por qué estoy viendo esto? Y te permite hacer preguntas que se vayan alejando cada vez más del sí y no y que te permitan ir hacia adentro, viajar hacia adentro, descubrir adentro. Y te aseguro que si te puedes contestar esas preguntas que ya no son tan básicas, pues entonces tu vida va a mejorar de manera puntual, constante, medible, ¿no? Y eso es muy bonito. Bueno, Moisés, agradecemos muchísimo la enseñanza que estás compartiendo en el día de hoy con nosotros. Sobre todo y muy importante, ¿no? Creo que, como bien decías al inicio, ¿no? Tendemos siempre a preguntar el por qué nos pasan las cosas, el para qué nos pasan o nos suceden las cosas, pero rara vez nos paramos a preguntarnos a nosotros mismos por qué, ¿no? Reaccionamos de determinadas maneras, por qué hacemos lo que hacemos, o por qué nos comportamos en ciertas situaciones, ¿no? De alguna forma que no nos identifica. Eso nos ha pasado, yo creo que a todos. Así que me parece maravilloso que podamos tener estas preguntas para hacernos a nosotros y que también podamos conocer las impresiones de las personas que nos están viendo. Así que en la sección de comentarios, como siempre, nos encantará leeros y que también Moisés pueda responderos más tarde sobre estas cuestiones que estamos comentando. Nos quedan apenas unos minutitos de entrevista, Moisés. Así que a mí me gustaría pedirte como la primera clave, ¿no? ¿Por dónde empezamos este camino de autoconocimiento si nos sentimos que ahora mismo estamos, digamos, desubicados, perdidos y no sabemos por dónde empezar? Bueno, pues es muy interesante esta pregunta que me haces. Es importante siempre tener una actitud exploradora. Es como lo más cercano que tenemos a la intuición. Si no te puedes conectar con la intuición y que te conteste y que te diga por qué te está pasando ahora esto en específico, sí puedes conectarte con ese espíritu explorador hacia ti. El tener dentro de nosotros esa capacidad de contestarnos es muy importante y es muy fácil, digamos, lo más sencillo que puedes hacer para irte contestando las preguntas es, bueno, primero tratar de contestarte como sí o no. Digamos, yo lo dije como que era la manera incorrecta, pero es, digamos, la manera básica. La segunda parte es que tú puedas detenerte y ver si hay miedo en lo que está pasando. ¿Qué tanto miedo hay en la pregunta que me estoy haciendo? ¿Cuáles son mis motivaciones? Si yo tuviera menos miedo, ¿me haría esta pregunta de otra manera? Si yo tuviera menos miedo, ¿reaccionaría de otra manera? Si yo tuviera menos miedo, y te vas a dar cuenta, después de un ratito de estarlo haciendo, que sí, que al inicio todas nuestras acciones tienen una motivación, dos, tres, cuatro, pero que la motivación número 8 siempre es miedo. Siempre hay miedo en nuestras motivaciones, siempre hay miedo en nuestras acciones. Aceptar eso, aceptar que tenemos miedo, nos da una comprensión muy profunda de nosotros, porque nos lleva a una vulnerabilidad que no lastima. Fíjate, es extraño este concepto. Normalmente la vulnerabilidad la asociamos con que es peligrosa, pero cuando aceptamos el que tenemos miedo a la hora de hacer las acciones, nos vamos llevando a nosotros mismos a una vulnerabilidad que no lastima, que es incluso esperanzadora. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos que tenemos miedo, ahí automáticamente nos volvemos vulnerables, pero lo que sigue inmediatamente es decir, ¿qué haría yo si tuviera menos miedo? ¿Cómo contestaría? ¿Qué haría? ¿Cuáles serían las preguntas que me haría si tuviera menos miedo? Y entonces inmediatamente decimos, bueno, si tuviera menos miedo, no buscaría una respuesta de sí y no, sino que buscaría una respuesta más profunda. Ah, y entonces ahí ya hay esperanza.
Entonces, ¿qué es lo que primero que hay que hacer? Pues reconocer que nos da miedo, que tenemos miedo y está bien. No hay ninguna persona que no tenga miedo a la hora de hacer las acciones. Cuando te relacionas con una persona, te relacionas porque esa persona te cae bien, te relacionas porque estimas con esa persona porque la estimas, porque estás interesado en lo que le pasa, pero también te relacionas con esa persona por miedo a que te deje, por miedo a que no esté contigo. Entonces, si puedes reconocer esa parte, bueno, pues entonces ya podemos llevar a su vez todo este proceso de decir, mi miedo me lleva a reconocerlo. Si lo reconozco, pues entonces podré tener esperanza de tomar nuevas decisiones a partir de no tener miedo. Y eso es muy bonito. Anotado, Moisés, la gestión del miedo importante en este sentido y en este camino. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado en estas preguntas sabias para hacernos a nosotros mismos junto a Moisés Rodríguez. Esperamos que os haya servido, que os deje también, ¿no? Pensando en todo aquello bueno, que habéis venido a preguntaros aquí a esta entrevista. Y bueno, Moisés, yo te voy a pasar la palabra a ti para que seas tú el encargado de cerrar este encuentro que hemos compartido. En nombre de Mindalia me gustaría agradecerte por querer formar parte y colaborar de nuestra organización. Y a mí me gustaría también recomendaros a Moisés Rodríguez si queréis seguir ampliando conocimientos sobre este tipo de temas, todo lo que él proyecta a través de sus redes sociales, así que ahí podéis seguirle. No, pues al contrario, les agradezco mucho que nos hayan escuchado. A ti en lo personal, Laura, muchas gracias por la invitación a Mindalia, por supuesto. Y bueno, pues vamos a viajar todos, vamos a viajar internamente y ojalá pronto también viajemos externamente. Muchas gracias.